Ya, compañeros, vamos a dar inicio a esta conferencia de todo, por favor, ser ordenados en las preguntas que vayan a hacer. Vamos a dar la palabra al director general de la AFI, licenciado Reinaldo Yuca. Muy buenos días a todos los amigos de la prensa. A ver, ¿ahora se escucha? A ver, ¿se escucha ahora? Ok. Bueno. Aló, buenos días, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, pero pónganlo ahí. Pónganlo ahí. Pónganlo ahí. No, vamos a estar, por favor. No, pónganlo ahí. Sí, pónganlo, por favor. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos, amigos de la prensa. Vamos a proceder a dar esta conferencia de prensa para brindar una explicación acerca de los actos que ha tenido a bien llevar a cabo la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero el día de hoy. En la mañana de hoy procedemos a dar lectura de la resolución 539 emitida en fecha 25 de abril del año 2023 con la finalidad de hacer conocer a las autoridades de Banco Fácil la determinación. Quiero dar lectura a la parte resolutiva de esta resolución. Okay. Esta resolución ha sido emitida, decía, en fecha 25 de abril del año 2023. En la parte resolutiva señala, primero, disponer la intervención de Banco Fácil al haberse verificado que incurrió en la causal de intervención establecida en el inciso A, artículo 511 de la Ley 393 de Servicios Financieros, por el incumplimiento en el pago de una y más obligaciones líquidas exigibles contraídas con sus clientes financieros depositantes, conforme los fundamentos de la presente resolución. El resuelve segundo establece ejecutar el proceso de intervención en el marco jurídico previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley 393 y el Reglamento para la Intervención de Entidades de Intermediación Financiera, contenida en el capítulo 2, título 4, libro primero de la recopilación de normas para servicios financieros. El resuelve tercero designar al ciudadano Carlos Alberto Colodro López en el cargo de interventor en el Banco Fácil en intervención, quien tomará posesión de su cargo en el acto público del día 26 de abril del año 2023, debiendo cumplir con las atribuciones y funciones dispuestas del marco legal establecido por la Ley de 393 de Servicios Financieros, el Reglamento para la Intervención de Entidades de Intermediación Financiera, de la recopilación de normas para servicios financieros, la presente resolución y las que le asigna la autoridad. Y así existen otros resuelves. Lo importante para dar una explicación a la población es lo siguiente. Esta resolución de intervención implica que al haberse designado un interventor,
estamos entrando en una etapa que va a significar la protección de los depósitos. En las intervenciones pasadas siempre mencionaba que nosotros como órgano de supervisión del sistema financiero precautelamos los recursos de la ciudadanía. Por esa razón decíamos que independientemente de cuál fuera la situación de las entidades financieras, los ahorros de la población están protegidos. Y precisamente a través de este acto de intervención lo que estamos haciendo es precautelar esos ahorros. ¿Qué significa este proceso de intervención ahora? La ley establece mecanismos con los cuales vamos a proceder para atender estos depósitos y plantea tres alternativas. La primera, que es la que normalmente se aplica, es aquello que se llama procedimiento de solución. ¿En qué consiste? A través de cartas de invitación que nosotros a través del interventor vamos a hacer llegar a todas las entidades financieras para que presenten propuestas para adjudicarse una parte de los depósitos del público. Hay que entender que es la primera vez en la historia de Bolivia que el tamaño de un banco no permite que sea un solo banco el que pueda adjudicarse todos estos depósitos. El banco es grande y por lo tanto va a ser sometido ahora a una invitación a todas las entidades financieras, de manera que éstas realicen sus propuestas para ver qué parte de los depósitos pueden llevarse. En un monto equivalente a las obligaciones que se llaman privilegiadas de primer orden, así se llaman a los depósitos de la población, también se va a aparejar activos, principalmente cartera de créditos, de manera que las entidades financieras que se adjudiquen se van a llevar en montos similares depósitos y cartera de créditos, de manera que estos pasen ya a nuevos bancos. Este proceso se va a llevar a cabo en los siguientes días. Ahora un pequeño calendario que nos muestra los siguientes actos que debe conocer la población. Primero que nada, vamos a hacer llegar las invitaciones el 7 de mayo a todas las entidades financieras para que participen de este proceso de compulsa y se adjudiquen proporcionalmente estos depósitos y créditos. También vamos a enviar en la misma fecha, el 3 de mayo, cartas al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al Banco Central de Bolivia, que juntamente con nosotros, ASFI, formamos parte del comité de adjudicación. En una reunión informativa que se va a llevar a cabo el 9 de mayo, vamos a brindar información a las entidades para hacerles conocer cuáles son las condiciones del proceso de compulsa al que van a concurrir. De manera que el 12 de mayo se va a llevar a cabo este acto de compulsa y de concurso. Y en esa fecha vamos a adjudicar estos depósitos y créditos que se van a llevar las entidades ganadoras en función de un proceso transparente de adjudicación. En esa misma fecha, que es el viernes 12 de mayo, voy a convocar a otra conferencia de prensa en la que voy a dar a conocer los resultados de la compulsa y de este proceso de adjudicación, de manera que la población se entere cuáles son las entidades financieras ganadoras y que se están adjudicando todos los depósitos y la cartera equivalentes. Es decir, que a través de este mecanismo estamos asegurando que los ahorros que en este momento están en esta entidad intervenida van a ser transferidos a las entidades financieras que sean ganadoras. En caso de ser necesario, también existe un fondo de protección al ahorro, que es el FPH, que también, de ser necesario, puede estar con una parte de modo de cubrir. Entonces, como comprenderán, este mecanismo permite que los ahorros que están en este momento afectados, que no han podido ser recuperados por los clientes, ahora sean transferidos mediante este procedimiento de solución a otras entidades financieras que van a ser sus nuevos acreedores. ¿Sí? Entonces, quedar en libertad el ahorrista si quiere retirar sus fondos o más bien los quiere mantener en el sistema financiero. Algo importante que hay que aclarar, señores de la prensa y al pueblo boliviano, es que el particular de esta entidad financiera no se ha debido a un fenómeno generalizado de la economía, como maliciosamente han pretendido hacer creer los ejecutivos directivos de esta entidad.
las razones por las cuales han ingresado en este proceso de intervención tiene que ver con una mala gestión, con prácticas que no son sanas, de manera que han provocado una crisis financiera particular focalizada en esta entidad financiera. Las razones por las cuales se ha intervenido tienen que ver con que no han tenido suficiente capacidad de liquidez como para atender estos requerimientos precisamente los ausistas. Resulta que hemos recibido nosotros, hasta el momento en que hemos iniciado, una cantidad de 61 reclamos de ausistas que no pudieron recuperar sus recursos, que los mantenían en cajas de ahorro, en depósitos a la vista y en depósitos a plazo fijo que ya habían vencido. Estos recursos tienen el carácter de ser líquidos y exigibles, y la norma plantea desde el Código de Comercio y la Ley de Servicios Financieros y sus normativas regulatorias que estos depósitos tenían el carácter de ser líquidos y exigibles. El banco tenía la obligación de devolver el recurso requerido por sus ausistas, pero no lo hizo porque no tenía la suficiente liquidez. Producto de estas denuncias presentadas ante ASFI, nosotros hemos iniciado un proceso de inspección para verificar si efectivamente ocurrió este hecho. Hemos exigido documentación y explicaciones, informes de parte de la entidad en la que han declarado que no contaban con los recursos. Existe un artículo específico, el 426 de la Ley de Servicios Financieros, que obliga a las entidades a que, independientemente de cualquier otro factor externo, es responsabilidad de la entidad mantener en todo momento recursos líquidos para atender las obligaciones. Y no lo hizo. Atribuyó a una situación de la demanda inusual de dólares, etcétera. Entonces el sistema financiero está atravesando una situación y ninguno está en la situación que existe el banco. Es decir, ha tratado maliciosamente de hacer pensar que estos problemas externos habrían sido la causa por la que la entidad estaba en situación de crisis, cuando lo cierto es real y evidente es que las malas prácticas que han venido aplicando los directivos desde hace tiempo atrás han ocasionado este debilitamiento. Frente a esos hechos, ¿qué hizo ASFI? Permanentemente ha realizado un trabajo de control y supervisión para tratar de establecer en la entidad medidas correctivas. Sin embargo, la entidad ha sido reacia a cumplir aquello. Hemos tenido varias visitas de inspección en las que hemos advertido de irregularidades, de observaciones, hemos requerido planes de acción para que subsanen estas dificultades y lamentablemente siempre hemos sido hostigados, hemos sido amenazados, amedrentados por este banco para no responder cabalmente. Entonces, ASFI sí ha venido cumpliendo su labor, su papel, pero enmarcada en la norma. Tal es así que hemos sido objeto de procesos contenciosos, amparos, etcétera, con la finalidad, reitero, de amedrentarnos. Pero ASFI es una institución pública guardián del sistema financiero y responde por los consumidores financieros. Esto ha significado que en el marco estricto de la legalidad, cumpliendo el debido proceso, cumpliendo toda la normativa, hemos llegado a esta instancia en la que definitivamente se enmarca en una causal de intervención. En las anteriores ocasiones hemos ido aplicando las medidas que nos planteaba la norma. Hemos ido de inspecciones, la entidad ha declarado estar en proceso de regularización en 2 oportunidades. Dentro de esto se ha establecido planes, etcétera. Lo último que quiere una autoridad regulatoria es precisamente intervenir una entidad. Lo que hace es siempre generar espacios en los cuales se pueda normalizar, regularizar la situación de crisis de manera que no se afecten los intereses. En ese sentido, hemos sido cautelosos, responsables, prudentes, para que el banco pueda, en un momento, digamos, de reflexión, modificar su conducta y atender los requerimientos, las instrucciones que daba ASFI para que pueda normalizar su situación. Pero reitero, esa no ha sido la labor, el papel que han jugado los ejecutivos y directivos, y por esa razón continuaron con esas malas prácticas y al final está llegando a esta situación. Sin embargo, este aspecto, reitero, es focalizado, específico, puntual en esta entidad financiera. El sistema financiero en general goza de buena salud, tiene fortaleza, es robusto y muy confiable. El sistema financiero está mostrando señales de crecimiento en todas las variables. Hablamos de depósitos, créditos, liquidez, solvencia, rentabilidad.
Por esa razón, el ciudadano boliviano tiene que estar seguro de que el sistema financiero va a permitir administrar sus recursos. Este proceso que estamos llevando a cabo el día de hoy para transferir estos ahorros de los clientes de este banco al sistema financiero va a permitir que las entidades adjudicatarias, las que se ganen el concurso, puedan administrar sus ahorros de manera confiable. Es por esa razón que nosotros estamos reiterando nuestro papel de ser guardianes del sistema financiero y la protección de los ahorros de la población. Reiteramos, no es necesario que los ahorristas estén peregrinando. Vamos a establecer este proceso hasta el 12 de mayo, fecha en la que se va a hacer conocer cuáles son los bancos ganadores y quiénes están llevando. Después de eso, vamos a continuar el proceso operativo de migración a los bancos ganadores de las bases de datos, etcétera, y va a llevar probablemente unos 10 días, estimamos. A partir de esa fecha ya van a poder atender al público, se va a comunicar por prensa a todos los clientes en qué banco ahora están sus recursos, de manera que puedan tomar la decisión, reitero, de mantenerse en ese banco o quizá retirar aquellos fondos que puedan necesitar para cubrir sus necesidades. Con esta explicación, en términos generales, quisiera aprovechar ahora para absolver sus dudas de manera ordenada, por favor. Director, por favor, al respecto de lo que usted menciona en este momento, de que no hace falta que la población esté peregrinando por sus recursos, está mencionando usted que dentro de al menos un mes tal vez puedan ellos acceder recién a su dinero. ¿Qué se le puede decir a aquellas personas que tal vez lo necesitan en este mismo momento, que viven de los pocos recursos que tienen ahí, tienen que pasar noches durmiendo en el banco fácil, porque tal vez es sencillo de decir, no es necesario que estén peregrinados, pero muchas personas sí lo necesitan, director? Por supuesto. El hecho de decir que no es necesario que peregrinen en este momento es precisamente porque estamos dando la certeza que ahora sí ya tienen la seguridad que sus recursos van a ser transferidos a otros bancos. Evidentemente existe un proceso operativo que se necesita para llegar a eso. Tenemos que cumplir con lo que la norma señala y eso significa establecer estas actividades que acabo de mencionar. Tenemos que proceder con la emisión de las notas. Antes de nada, desde hoy, en estos días, incluyendo fin de semana, feriado, vamos a proceder a realizar todo un análisis de los estados financieros. Tenemos que asegurar cuál es el estado financiero en el que estamos recibiendo al banco. Probablemente tengamos la necesidad de hacer varios ajustes en sus estados financieros, de manera de conocer con exactitud cuál es el importe de depósitos que vamos a transferir a las entidades, cuál es el volumen de cartera y, en fin, todos los demás activos y pasivos. Esa operativa toma tiempo. Una vez conocido esto, tenemos que preparar la información que vamos a hacer conocer a las entidades que van a participar del concurso, de manera que éstas evalúen también internamente las condiciones para que puedan elaborar sus propuestas. Estas propuestas las van a presentar en fecha 11 de mayo y vamos a realizar el acto ya de concurso, de la apertura de propuestas, etcétera, de manera que hagamos conocer, reitero, el 12 de mayo el resultado final de la concursa, qué entidades financieras han sido ganadores. Los vamos a presentar públicamente a las entidades ganadoras de manera que también informen y de manera directa cuáles son los ofrecimientos que tienen para la población, para los ahorristas, de manera que puedan garantizar la confiabilidad de estos servicios. Desde el 13 de mayo ya se puede pensar que ya habrá una respuesta por los ahorristas o un prematuro. A ver, reitero. El 12 de mayo comunicamos cuáles son las entidades ganadoras. De ese momento tiene que pasar unos días, estimamos 10 días máximo, para que pueda hacerse la parte ya de transferencia operativa de las bases de datos de depositantes, créditos, etcétera, a los bancos ganadores. Hay que entender que cada banco tiene sistemas tecnológicos diferentes y acá también tienen su propio sistema tecnológico. Vamos a acelerar estos pasos, pero estimamos que podrían ser unos 10 días. El día 12 vamos a anunciarles con certeza qué fecha, probablemente sea el 22, 10 días después, en el que ya van a abrir
sus puertas, los bancos, a estos clientes que va a recibir de Banco Fácil. Por favor. Ya, a ver, primero estamos hablando... usuarios que estaban ya haciendo ver esta situación que pasaba el Banco Fácil, desde el 13 de febrero antes también. Vamos a ir por partes, señores. Acá nos preguntan qué va a pasar con los inmuebles, etcétera. La primera preocupación es los depósitos de la población. Y acabo de señalar cuál es el procedimiento. Para aparejar a los depósitos tenemos que ofrecerles a las entidades también activos, principalmente cartera de créditos, en montos equivalentes. Esa es la primera parte. La siguiente, lo que es esta del banco va a ser administrado por el interventor. Entonces, en la medida en que vaya pasando, todo lo que significan el resto de obligaciones y el resto de activos igual van a ir armándose paquetes para llegar a solucionar con esos recursos que se logre de obtener de los créditos, las recuperaciones, la venta de los inmuebles, etcétera, se va a devolver los otros pasivos, las otras obligaciones que no están entrando en esta primera etapa, que es la devolución de los obligaciones. ¿Qué va a pasar con los 30 días de suspensión de las operaciones del banco? Perdón. ¿Qué va a pasar con estos 30 días de la suspensión de las operaciones del banco? Esos 30 días significa que los plazos que se están estableciendo, por ejemplo, en procesos judiciales, etcétera, quedan interrumpidos para que no existan efectos adversos. Se refiere a ello, ¿no es cierto? Probablemente ahorita estén, por ejemplo, varios procesos judiciales en curso, ya sea contra el banco o el banco contra clientes, y corren los plazos. Para evitar afectaciones, se establece una paralización de ese tiempo durante 30 días, que pueden prolongarse otros 30 días. Pero eso está relacionado con ese tipo de fenómenos. Y David, por favor, le decía hace un momento, desde el 13 de febrero ya venían los usuarios denunciando sobre esta situación. ¿Por qué la ASFI recién ha actuado ante esta situación? Porque ya hay una crisis ya de los usuarios. A ver, hay que distinguir los actos. Nosotros hemos tomado conocimiento de esos casos recién el mes de abril. A partir de ese momento es que hemos actuado. Hay procedimientos. Puede haber que un cliente haya de pronto expresado su molestia en un medio de comunicación, en una carta, etcétera. Pero para que nosotros tengamos que actuar, necesitamos cumplir con los procedimientos que están establecidos. Hay un procedimiento de reclamo que establece en una primera instancia que el ciudadano, cualquiera sea el consumidor financiero, expresa su reclamo ante la propia entidad. Esa es la primera instancia. Tiene que esperar 5 días para que la entidad le informe, les responda sobre la queja. Si el cliente no recibe la respuesta o esta es incoherente, no le satisface, recién puede acudir ante ASFI en una segunda instancia. Y precisamente son esos casos que hemos recibido en segunda instancia los que han activado esto. Ahora, se supone que para nosotros constatar que evidentemente hay una infracción, necesitamos informes de las entidades. En este caso, el banco ha explicado cuáles eran las razones, y las razones eran que no tenían dinero. Con base en eso se ha elaborado el informe técnico legal que ha recomendado precisamente la aplicación de este proceso de intervención. Director, ¿qué va a pasar con los créditos de la gente que tiene que sacar el dinero del Banco Fácil y pagar en otros bancos? Estamos en la misma situación, se supone que son depositantes. Lo que acabamos de indicar es que en este momento estamos iniciando el proceso de adjudicación y eso va a llevar este tiempo que les he informado. ¿Puede darnos un informe con ratito, por favor? Reitero nuevamente, el 12 de mayo concluimos el proceso de adjudicación a quienes vamos a transferir los recursos de los depositantes. Una vez que se conozca, se inicia el proceso de migración de las bases de datos de depositantes y créditos, que va a llevar más o menos unos 10 días. Estoy estimando que el 22 de mayo podría ya la entidad que se ha adjudicado comunicar formal y oficialmente a través de la prensa y nosotros también por los canales digitales, etcétera, para que ya comiencen a atender a los clientes que son prestatarios o ausistas. Ese es el tiempo. ¿Tiene usted algún informe con respecto a los aprendidos de los ejecutivos del banco? ¿Perdón? ¿Tiene usted algún informe con respecto a los aprendidos de ejecutivos del banco? Sí, a ver, esto es importante aclarar.
El proceso de aprehensión que se ha llevado a cabo el día de ayer es desvinculado de este proceso de intervención que estamos desarrollando el día de hoy. He escuchado en algunos medios que se está asociando como que esto fuera parte del proceso. No es así. Resulta que el año 2022, incluso el 21, a finales del año 2021 y buena parte del año 2022, la entidad ha ido desarrollando unas operativas que están totalmente contrarias a la ley. Esas operativas son causal para que se proceda con la denuncia de un delito financiero. Se han aprobado créditos en condiciones que están fuera de la normativa. Y eso ha provocado, porque nos obliga la ley, a presentar una denuncia. Estamos hablando del año 2021-2022. Entonces, esos casos hemos denunciado porque la ley nos obliga a denunciar cualquier delito financiero. Por lo tanto, el Ministerio Público ha realizado las investigaciones y ha seguramente accionado. Entonces, ese hecho es desvinculado de este proceso que estamos llevando a cabo el día de hoy. Director, ¿cuánto asciende el fondo de emergencia, director? El fondo que te indica. Bueno, el Fondo de Protección al Autista es administrado por el Banco Central de Bolivia. De acuerdo a la normativa, es el Banco Central de Bolivia el que tiene el dato. Director, ¿cómo está el estado financiero? ¿Esto puede repercutir en algunos otros sectores bancarios? ¿Esta situación es fácil? De ninguna manera. En este momento lo que está ocurriendo es la intervención de Banco Fácil por las malas prácticas, por aquella mala gestión llevada a cabo por los directivos y ejecutivos. Por lo tanto, el sistema financiero en general no corre peligro porque nosotros estamos supervisando permanentemente y estamos informando. Hace poco recién di una conferencia de prensa también con la rendición de cuentas y ahí hemos explicado cuáles eran las cifras que estábamos observando en el sistema financiero. En todas las variables hemos observado crecimientos en depósitos, cartera, liquidez, solvencia, rentabilidad, etcétera. Por lo tanto, no hay razón para pensar que este caso focalizado específicamente en esta entidad por malas prácticas, reitero, pueda ser motivo para que también el sistema financiero corra alguna situación de riesgo. El sistema financiero es muy sólido, es bastante robusto y confiable. Por lo tanto, la ciudadanía boliviana puede estar segura que sus recursos están absolutamente controlados. Y nosotros, como ASFI, somos los guardianes en cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de la Ley de Servicios Financieros, que establece como uno de los fundamentos el proteger a los consumidores financieros, ahorristas y depositantes. Director, la población también se durará la está intervención, preguntando qué director? pasará, por ejemplo, con quienes tienen sus créditos y tal vez por toda esta situación no han podido pagar, entonces el banco los pone en mora incluso, justamente. Entonces, tal vez habrá algún tipo de resarcimiento de daños, algún tipo de, tal vez, conciencia con ellos en todo caso, porque justamente por esta situación se les ha complicado realizar los pagos. Y esto en cuanto pasen los créditos a otras carteras también de otros bancos. Hay que evaluar cuál es la situación. Cada figura es distinta, diferente. Este proceso, recuerden, estamos nosotros interviniendo el día de hoy. Tenemos que proceder con hacer una revisión de los estados financieros, de la situación de cartera, de los depósitos. Con base en esa información vamos a proceder con la adjudicación. Entonces, toda esa operativa toma tiempo. No vamos a prolongar mucho tiempo. Sabemos que la ciudadanía necesita de sus recursos, etcétera. Entonces, vamos a actuar de manera pronta, oportuna, pero con la información que se tenga, es decir, se pueden brindar qué soluciones se va a atender en cada uno de los casos particulares. ¿Cuánto considera que durará la intervención, director? No sabemos exactamente, ese plazo es largo porque ahora nos interesa los depósitos del público y esto está establecido ya con fechas que les digo, el 12 de mayo vamos a cumplir con el proceso de adjudicación. De ahí en adelante se tiene que desarrollar varios otros tipos de actos y actividades con la finalidad de velar por los otros activos que no están siendo parte de esto y los otros pasivos. Entonces, no podemos estimar en este momento cuál va a ser el tiempo que va a llevar la intervención. La función de aquí en más del interventor titular, en este caso el licenciado Carlos Alberto Colodo. Definitivamente, a partir de este momento que ha sido posesionado, ya las actividades de esta entidad en intervención van a ser conducidas por el interventor. ¿La quiebra del banco se puede confirmar ese esquema? A ver, no hay figura de quiebra en la entidad financiera. Por ley nosotros hablamos de estos procesos que les acabo de señalar. La ley establece causales con las cuales nosotros intervenimos. Esta causal que ha dado lugar a la intervención se llama cesación de pagos. La entidad no ha podido cumplir con las obligaciones que tenía con sus clientes. Existen otras causales.
Y en función de esas causales, nosotros intervenimos para aplicar estos 3 tipos de mecanismos. Primero, el procedimiento de solución, que consiste en esta transferencia a otras entidades. Si no pudiera surtir efecto esta, entra un proceso de liquidación con la participación del Fondo de Protección al Ahorrista, con el seguro de depósitos. Si no fuera posible, entramos con la liquidación forzosa judicial. Esos son los 3 caminos que establece la ley para resolver una entidad. Entonces, la figura de quiebra es para otras empresas no financieras. Para el caso de los bancos, no aplica esa figura. ¿Tiene conocimiento sobre el patrimonio pasivo de la institución financiera, director? Por supuesto, tenemos que, como les digo, hacer ese trabajo ahora de constatar que efectivamente lo que dicen los estados financieros responde a la realidad. Vamos a proceder en el día, por ejemplo, a hacer el conteo, el recuento del efectivo que tienen. Una cosa es que estén declarando en los estados financieros, pero tenemos que verificar si eso es cierto. En las ocasiones anteriores, en liquidaciones de otros bancos en el pasado, nos hemos percatado que habían registros que no correspondían a la realidad. Entonces, en este momento, dar cifras no corresponde porque tenemos que cesar el balance con las cifras que correspondan a la realidad y los ajustes. Muchos de los ajustes que nosotros como ASFI hemos instruido no se han llevado a cabo precisamente por esa reticencia que tenían los ejecutivos y directivos de oponerse a nuestras instrucciones, de desistir y más bien someternos a procesos administrativos, etcétera. Ha sido una lucha, una batalla la que hemos nosotros librado con esta entidad por las malas prácticas que ha venido desarrollando. ¿Se ha aplicado alguna sanción al banco en esta ¿Se ha podido establecer si se ha dado créditos bastante elevados de millones de bolivianos a jóvenes de 18 a 19 años? ¿Se va a investigar esto? Sí, por supuesto. Precisamente la detención del día de ayer tiene relación con estas operaciones. Se ha hecho la denuncia específicamente de un crédito que se llama Overlimit, que ha sido precisamente informado. Es decir, se han dado créditos, digamos que en promedio estaban por 2 millones en varias oportunidades a una prestataria joven que no tenía la capacidad de pago. Su sueldo estaba informado por la misma persona de 10,000 bolivianos. Entonces, ese caso ha dado lugar a que nosotros presentemos una denuncia por delito financiero, como está establecido en la norma. Y esa denuncia ha dado lugar a que el Ministerio Público realice las investigaciones y termina con la aprehensión. Seguramente continuarán el proceso en ese ámbito. Nosotros ya no tenemos. Entonces, directora, respecto de estas detenciones que se han dado, ahora, por este tema por el cual se está haciendo la intervención, ¿no hay algún delito penal tal vez que se pueda dar? Vamos a verificar durante el proceso de intervención, que es lo que advertimos. Nosotros no podemos adelantar nada. Recién está iniciando el día de hoy este proceso y seguramente si existen aspectos, hechos o casos en los cuales amerite efectuar una denuncia, iniciar un proceso judicial, el interventor va a llevar adelante esa tarea. Gracias a ustedes. ¿Cuál es el dato de cuántas personas están siendo afectadas por esta situación? Para que quede claro, si la persona quiere, ¿cómo puede sacar dinero del banco? ¿Cómo va a ser? Pero les reitero, mi estimado señor, estamos iniciando el proceso de intervención ahora. Vamos a transferir estos recursos a otros bancos y eso se va a llevar a cabo en la parte de adjudicación hasta el 12 de mayo. A partir de ahí se va a realizar la migración y probablemente el 22 de mayo ya esté en condiciones el ahorrista de sacar su dinero. Muchas gracias. Les agradezco la invitación. Compañeros, gracias.